A ver, chicos, bien, vamos entonces a repasar pues el tema de poliedros regulares. Recuerda que cuando hemos hecho la teoría, habían 5 poliedros regulares, ¿sí? Los cuales pues motivo para San Marcos de pregunta era el tetraedro regular, el hexaedro regular y el octaedro. ¿Correcto? Esos tres. Pero también existe el dodecaedro y el icosaedro. Esos también te los he mostrado la semana pasada. ¿Estamos? La semana pasada hemos desarrollado, te he dado la teoría de los 5. Los tres principales que se presentan en San Marcos son el tetraedro regular, el hexaedro y el octaedro. Pero de esos tres, el que se ha presentado con mayor frecuencia, ¿sí? El que se ha presentado con mayor frecuencia es el hexaedro. Entonces vamos a empezar pues dándole trámite. Acá he puesto, mira, por ejemplo, algunos, porque para que no quede en el aire, pues, ¿no? Lo que es el icosaedro y lo que es el dodecaedro, ¿ya? Vamos a empezar por el problemita número 3, ¿ya? El cubito. Ya vamos a empezar graficando a ver el ejemplo número 3, chicos, por favor. Tenemos el cubo, que está pidiendo una distancia, ¿no? Ah, no, me dice la arista es lo que me pide, ¿no? Y también me están dando la distancia de O, allá, o sea, me están dando OH. Eso es raíz de 6. Calcular la arista, ¿no? A ver, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, muchachos, empezamos a trabajar, por favor. Un minuto, a ver, para graficar. Ya tienes el gráfico, no hay mucho que pensar. Tiene más o menos un nivel superior esta practiquita con respecto a lo que hemos visto pues el día sábado. A ver cómo sería. ¿Alguna idea, alguna sugerencia para ese problema? Nada. A ver, voy a ir colocando por acá, ¿ya? Este es el grafiquito, ¿no? ¿Está bien? Ahí está todo. Para que te puedas de repente guiar, ¿no? De repente mejor por ahí, de repente con un gráfico de repente más amplio, ya se puede pues desarrollar mejor, ¿no? Ya, veamos por acá, muchachos. A ver, te ayudo. De repente tú te estarás preguntando, profe, este 90 que está en A no me lo da el problema. Acá no hay nada, ¿ves? ¿Por qué es 90, profe? Es 90 pequeño porque las aristas en un cubo son perpendiculares a sus caras. Entonces, esta arista es perpendicular, ¿sí? Esta arista es perpendicular, ¿ves? A la cara que está arriba y también es perpendicular a la cara que está abajo. Entonces, si es perpendicular a esas caras, entonces debe de ser perpendicular a todas las rectas del plano. Es por eso que acá se justifica ese 90 grados. ¿Estamos bien? Listo. Ahora empezamos colocando más datos. Como O es el centro de esta cara, mira, que he resaltado, de la cara superior, como O es el centro, entonces esa línea de rojo es una diagonal, ¿sí o no?
Es una diagonal. Entonces, si esto es A, esta diagonal es A raíz de 2, ¿cierto? Pero en vez de A yo le he llamado X. Entonces, esta diagonal rojita sería X raíz de 2. Como O es el centro, la mitad para cada uno, ¿no? X raíz de 2 sobre 2, X raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? Ya está. Ahora, BC, 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 todo esto es diagonal. ¿Pero es diagonal de qué? ¿Es diagonal de qué? Es diagonal del cubo. Y yo te enseñé una fórmula para calcular esa diagonal del cubo. Es la arista multiplicado con raíz de 3. ¿Está bien? Entonces, si la arista es X, esto sería X raíz de 3. ¿Ya está? Ahora le he llamado, mira, a este angulito un teta. ¿Sabes por qué? Porque acá hay triángulos semejantes. ¿Sí? Triángulos rectángulos para ser exacto. ¿Ya? Este triangulito pequeño, mira, este triangulito pequeño, ¿sí? Ese triangulito pequeño es semejante con el triángulo rectángulo grandote, con el total. Entonces, por fines prácticos, vamos a tomarle una razón, ¿sí? ¿Qué razón, profe? La razón seno, ¿sí? La razón seno. ¿Estamos? La razón seno. Entonces, aquí, en el pequeñito, miren, este triangulito. Senito de teta sería raíz de 6, ¿sí? Raíz de 6 cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Raíz de 6 sobre qué? Sobre X, raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y he tomado el seno en el pequeñito. Ahora vamos a tomar el seno en el grandote, pues, ¿sí? Seno de teta. Seno de teta sería X sobre X raíz de 3, pues, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa. Ahí está. Listo. Ya tengo entonces esa relación. De ahí tengo que calcular X. Profe, se cancela. Claro, se cancela acá. Pero acá no, pues. Acá queda un X. Entonces hacemos las operaciones pertinentes, pues no. O sea, el producto en aspita. ¿Sí? Racionalizamos, simplificamos, reducimos. ¿Cuánto sale? A ver. Opéralo, opéralo, opéralo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto, cuánto? 6, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. 6. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió, muchachos, hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, no? Entonces tomamos la fotito. Ya está. Y nos vamos ahora a otro ejemplito, ¿ya? Vamos poco a poco subiendo el nivel. Ya hemos hecho este. A ver, permíteme. Ah, ah, bueno. Ya, vamos a hacer el 4. El 5, por si acaso, es bien fácil, solo que lo estamos dejando porque vamos a conversar después de él. Después vamos a conversar, pues, ¿no? Vamos a graficar el problemita 4, ¿ya? El que está en texto. A ver, graficamos el problema 4.
A ver, voy a darte el gráfico, ¿ya? Por una cuestión de tiempo, ¿ya? Para que todos grafiquemos lo mismo, pues, ¿no? Ahí está el cubito, por favor. Mira cómo he comenzado a colocar los vértices. Ya, acá arriba, A, B, C, D, ¿ya? Acuérdate que hemos conversado de que no es graficar por graficar y colocar los vértices, pues, como yo quiera. Hay una correspondencia, A con E, B con F, ¿sí? Se corresponden. No es que yo arriba grafique A, B, C, D y abajo lo coloque en el orden que yo quiera. No, no, no es así. ¿Ya? Ya está. Entonces ahí tienes pues la condición del problema. Dice que punto medio de AP, esto es AP punto medio de EQ también, acá está M punto medio y SX es lo que me pide. ¿Ya? No es difícil por si acaso, no es difícil. A ver cómo sería. Un datito, ¿no? Acuérdate que los puntos medios me motivan a pensar, por ejemplo, si hay punto medio en un triángulo, eso me motiva a pensar en qué, en base media, ¿sí? Y si hay punto medio en un trapecio, eso me motiva a pensar en la mediana del trapecio. Precisamente nos vamos a apoyar en eso, en la base media del triángulo y en la mediana del trapecio. Ajá. Nada. Ya, yo te ayudo un poquito, ¿ya? Bien. A ver. Lo primero que yo puedo hacer acá, ¿sí? Lo primero que yo puedo hacer acá es trazar la diagonal de esta cara, ¿sí? De la cara superior, ¿ves? De esta carita que está aquí arriba, voy a trazar la diagonal. ¿Ve? Trazo la diagonal. ¿Ya? A ver, sería así, pues. ¿Ves? He trazado la diagonal. ¿Y por qué justamente esa diagonal? Porque yo quiero que veas acá esta figurita que se llega a formar de geometría plana. Y nosotros hemos desarrollado precisamente eso. Mira, acá estaría el A, acá estaría el C, ¿sí? Acá estaría el Q y acá estaría el E. ¿Ya la viste, sí o no? AE es 4, me refiero a la arista, pues, ¿no? La que está acá. Este pedacito es 2, ¿sí? Acá hay 90 y acá hay 90, ¿sí? Y acá está el punto medio M, pues, ¿no? Que nosotros le hemos llamado barrita
¿no? O serruchito o cadenita, como quieras llamarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa hemos dicho? ¿Qué cosa hemos dicho? ¿Ah? ¿Qué cosa hemos dicho? Que si nosotros vemos, pues, el punto medio en un trapecio, eso motiva a pensar en qué, en la mediana del trapecio. Y mira, y si tú trazas la mediana del trapecio, sería esto. Y esto se puede calcular. Fórmula, ¿no? Base mayor más base menor sobre 2, ¿no? 4 más 2 sobre 2. Y eso sale 3, ¿sí? Ya, pero esto lo tienes que trazar acá, pues. Entonces, esta línea AC es esto, pues. Trazamos por acá, ¿no? Por mediana del trapecio, entonces, ahí está. Recuerda que la mediana va a llegar al punto medio. ¿Te diste cuenta? Ahí está. 4, 2 y esto 3. ¿Ya? Ya, pero ahora, en la cara superior, o sea, acá arriba, tienes un triángulo, mira, A, B, C, ¿sí o no? ¿Ves ese triangulito APC? O sea, más o menos tienes así. Mira, acá tienes bolita, bolita, acá está el punto L, el punto A, el punto P, ¿ya? Acá tienes el punto N y acá está el punto C. Acá tienes una barrita, ¿sí? Y una barrita, ¿sí o no? Y tienes esta base que es 2. ¿No es cierto que es una invitación a que tú unas L con N? ¿Y esto qué cosa sería? La base media. Entonces, si tú unes L con N, esto es base media. Y si es base media, esa base media se calcula la mitad de la base. ¿Cuánto sería? 1, pues, ¿no? 1. Y ahora sí, quiero que mires este triangulito. Ya tienes, mira los catetitos, ¿sí o no? Tienes catetito 1, tienes catetito 3. ¿Puedes o no puedes calcular la hipotenusa? Claro que sí, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Pitagorazo, ¿no? El teorema de la cadena. Raíz de 10, ¿no? Tómale la fotito, captura su fotazo, su fotex, su fotazo, ya está. Cerramos. Listo. Ya hemos visto 2 de cubito, pues, ¿no? 2 de cubito. Vamos a hablar un poquito de octaedro, ¿ya? Para que no quede en el aire también. Vamos con el problema número 2, ¿sí? Vamos con el problema número 2. ¿Cómo sería ese problemucho? ¿Cómo sería ese problemucho? Achá, 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 achá. A ver, ya sabes cómo es un tetraedro. Yo ya te he dado la teoría, ¿no? El volumen del octaedro dice que sube y calcula el volumen del hexaedro regular que tiene como vértices los centros de las caras del primero, o sea, del octaedro. Ya, mira, ojo, ojo, pequeño. Todas las caras son equiláteras, ¿sí o no? En un octaedro, ¿ya? ¿Cuál es el centro? No solamente del equilátero, ¿ah? Sino de cualquier región triangular. O sea, si de repente es una región triangular limitada por un triángulo rectángulo, por un triángulo isósceles, por cualquier triángulo, ¿ya? ¿Cuál es el centro? El baricentro, ¿sí? El baricentro. ¿Estamos bien? Entonces tú tienes que ubicar los baricentros de todas las caras del octaedro y los vas a unir.
¿Ya? Entonces, ¿qué te va a salir? A ver. Entonces, acá la chamba es dibujar, ¿no? Hay que dibujar. A ver, lo voy colocando por acá, ¿ya? A ver. Este es el octaedro, pues, ¿no? Lo mires por donde lo mires. Ya, he hecho estos trazos para tratar de ayudarme. ¿Ya? Primero, ¿qué he trazado? La altura. Porque en un equilátero, la altura se comporta, en este caso se comporta la altura como que, mira, esta altura, como que se comporta. Como mediana, bisectriz, todo. ¿Por qué? Porque es equilátero. Eso solamente se cumple en el equilátero. Entonces, como esta altura también es mediana, entonces el baricentro debe de estar por aquí. Y recuerda la propiedad del baricentro. Si tú tienes un triángulo, el baricentro divide a cada mediana en la razón de 2 a 1. Entonces, por acá, a ver, este pequeño sería como 2 y por acá, este pequeño sería como 1. Ya tienes un baricentro, ¿ves? Acá abajo también, como 2 y acá como 1, de 2 a 1, ¿cierto? Y entonces acá tienes un baricentro y acá abajo también tienes otro baricentro. Entonces hay que unir. Y así vas a hacer para todas las caras. Cuando unas todos esos baricentros, cuando unas todos esos baricentros, ¿qué es lo que vas a tener? Un cubo, ¿ves? Ya uní acá este baricentro con este baricentro. Y así comienzas a unir los demás baricentros, ¿no? Unes este baricentro, el otro baricentro, y así los 4 baricentros de abajo con los 4 de arriba, ¿ya? ¿No ves que hay 8 caras? Hay 8 caras, ¿sí? Entonces, si hay 8 caras, hay 8 vértices, ¿sí o no? O sea, 8 baricentros. Los baricentros son los vértices. Entonces te sale un cubito, ¿no? ¿Estamos? Entonces ya tienes ahí el cubo, ¿no? La pregunta es calcular el volumen de ese cubo. El problema ya te dice, ¿no? Calcula el volumen del hexaedro regular que tiene como vértices los centros. O sea, ya sabías que iba a ser hexaedro, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Así se debe de formar.
¿Te das cuenta? Ya está. ¿Ya lo tienes? Ya, ahora sí, calcula por favor. A ver, te doy la idea más o menos qué es lo que vas a hacer. El dato es que el volumen del octaedro es V. Entonces, mira, a la arista del octaedro yo le he llamado A. Yo te he enseñado la fórmula, ¿sí? Yo te he enseñado la fórmula del volumen del octaedro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Arista al cubo por raíz de 2 sobre 3. Eso es el volumen de quién? Del octaedro. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A V, pues, ¿sí? Eso va a ser igual a V. ¿Ya? Igual a V. Ya, profe, ya. Y ahora lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿ya? Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Una vez que tú ya tienes esa ecuación, ahora la idea es buscar la arista del cubo en función de A, pues. Hay que buscar cuánto es la arista del cubo. Una vez que tienes la arista del cubo, su volumen es ¿qué cosa? Arista al cubo, ¿sí? Arista al cubo. ¿Ya? Entonces tenemos por acá que buscar eso, ¿no? Ya te he dado la idea, ya te he dado el gráfico, tú mismo eres ahora, a ver, tratemos de resolver. Nada, ya, a ver, te ayudo. Ahora lo resuelvo yo, atiende, ¿ya? Mira, he trazado PQ, desde el inicio, mira, antes que dibuje el octaedro, yo he trazado PQ, ¿ya? He trazado PQ. ¿Por qué? Porque esta arista que tú ves se puede calcular, pues, por semejanza. Porque tú tienes acá la diagonal. La diagonal es fórmula de un octaedro. ¿A qué cosa es igual la diagonal de un octaedro? La arista multiplicado con ¿qué? Con raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Con raíz de 2. Ya está. Entonces, por acá, hacemos la semejanza. Ya sabes que el dato es V, y ese es volumen de que del octaedro. Arista al cubo por raíz de 2 sobre 3. Ese fórmula. Y ahora, ¿cómo tienes tú más o menos? A ver, acá lo voy a tratar de sacar. Tú tienes así este triángulo, más o menos así, ¿no? Por acá, algo así. Ahí está. Vamos a tratar de hacerlo un poco a derecho. Un bosquejo nada más. Ahí está, ¿no? Por acá. Ahí está, ¿ves? Donde esto sería K, esto sería 2K. ¿Está bien? Igualito acá. K y 2K. Ya la viste, ¿no? 2K.
¿Está bien? Ya, esto es la diagonal, pues. Y la diagonal por fórmula es la arista o raíz de 2, ¿cierto? Ya, entonces necesito calcular esto. ¿Cómo lo vas a calcular? Con semejanza, ¿sí? Con semejanza. Vas a coger acá sí tus dos rayitas y un igual, pues, ¿no? Y eso te va a quedar a raíz de 2 sobre 3. A ver, vamos a colocar acá las dos rayitas, pues, ¿no? Dices ladito del triangulito pequeño, K. Ladito del triangulazo grande, 3K. ¿Sí? Basecita del pequeñito, vamos a llamarle un X, pues. Ya, X. Base del grandazo, A raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, cuando canceles el K, el A raíz de 2 lo mandas a multiplicar. ¿Cierto? Vas a tener por acá así, pues, ¿no? Ahí está. Vas a tener A raíz de 2 sobre. Entonces tú ya tienes pues la arista del cubo en función de A. Ahora sí, el volumen del cubo, ¿cómo se calcula? La arista al cubo, ¿cierto? La arista al cubo. Entonces esta aristita la elevas al cubo. Entonces A raíz de 2 sobre 3 al cubo. El cubo ingresa y afecta a cada uno de ellos. Sería A cubo, 2 al cubo 8, 2 raíz de 2, 3 al cubo 27. Ya está. Y mira lo que he hecho yo. Yo lo he tratado de ordenar. Eso es 2 novenos. He separado el 2 novenos, ¿sí? Por la arista al cubo, acá raíz de 2 sobre 3. ¿Por qué lo he separado eso? Porque acá arriba tengo esto de dato, pues el volumen es V. Entonces esto lo cambio por V. Entonces, ¿qué cosa estarías demostrando? Que el volumen del cubo es 2 novenos de V, pues, ¿no? 2 novenos de V. ¿Está bien? Listo, tomamos la fotito. ¿Ya está? Ya está, vámonos. Ahora sí, vamos a pasar al... Ya está. Vamos a pasar ahora al 5, ¿ya? Y vamos a hablar un ratito mientras lo voy dibujando. Eh, Hemos dicho que hay 5 poliedros regulares y que a partir de ahora, como hemos estado conociendo los sólidos, por ejemplo, mañana nos toca un nuevo sólido que se llama prisma. La otra semana nos tocará lo que es pirámide. La otra semana ya empezamos con los cuerpos redondos, ¿no? Cilindro y así sucesivamente, ¿sí? Pero el prisma, la pirámide son poliedros. ¿Estamos? Todos son poliedros. Solo que son poliedros especiales que por sus características pues adoptan esos nombres especiales como pirámide, como prisma. ¿Correcto? Ahora, profe, pero usted no dijo que había 5 poliedros nada más. Yo no dije eso, yo dije 5 poliedros regulares. ¿Sí? Regulares. Poliedros hay infinitos. ¿Sí? Regulares solamente 5. Hemos visto 3, pues, ¿no? El octaedro, el cubo y el tetraedro. Los otros no los tocamos, pero sin embargo te di la teoría para que lo conozcas. Te enseñé el octaedro, perdón, el dodecaedro, que es este, el dodecaedro, y también te enseñé el icosaedro, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Cuando nosotros empezamos a estudiar los sólidos, la pregunta siempre, en la mayoría de veces, va a ser el volumen, va a ser el, el volumen o de repente el área.
Esa es la pregunta esencial que siempre se hace, tanto para la pirámide, para el prisma, para cualquier poliedro siempre piden lo mismo. Y como has visto en los poliedros regulares, para el volumen del tetraedro hay fórmula. Para el volumen del cubo también hay fórmula. Para el octaedro también hay fórmula. Para el dodecaedro también. Para el icosaedro también. Solo que cuando haya preguntas del icosaedro, cuando haya preguntas del dodecaedro, no preguntan volumen y no preguntan área. ¿Por qué? Porque en sí su fórmula pues es un poco espantosa, por decirlo así. Es un radical doble de una fracción. Es una fórmula pues innecesaria, que pierde ya mucho el sentido. En la mayoría de problemas, bien difícil va a ser que te pregunten volumen o área para el dodecaedro, del mismo modo para el icosaedro. Entonces, profe, ¿para qué se utilizan esos? Normalmente se utilizan para preguntas de este tipo. ¿Ves? Acá te piden el ángulo que forman estas dos rectas. De repente por aquí van a hacer un trazo, otro trazo, te pedirán el área de repente de un triangulito que se forma, ¿no? O de repente calcular la distancia de esta recta con esta otra recta. ¿Te das cuenta? Así, pues, ¿no? Entonces cambia, pues eso, ¿no? Cambia, cambia. Entonces, para eso se presta muy bien el dodecaedro y también el icosaedro. Cuando venga dodecaedro, venga icosaedro, normalmente el tipo de pregunta es así, pues, ¿no? Calcular el ángulo que forman estas rectas, calcular de repente el área de esta figura, de repente la distancia entre estas dos rectas, en fin. Pero para eso se utiliza. Y este es un caso, mira, que no es difícil, ¿ah? Recuerda que todas las caras son pentágonos, pero no cualquier pentágono, pentágono regular. ¿Correcto? Pentágono regular. A ver, tú mismo eres.
A ver, acá lo he terminado. A ver, un segundo. Ya, ahí está. Acá lo voy a colocar. Ya, ya, atendemos por favor. Vamos a recordar algo, ¿ya? Como todas las caras, mira, todas las caras son, a ver, permíteme, vamos a tratar de moverlo. Ahí está. Como todas las caras son regiones pentagonales, todas esas caras son congruentes. Entonces vamos a ver qué sucede en un pentágono, pues. A ver, vamos a dibujar un pentágono regular. Ya más o menos por acá, así, ¿no? Algo así, aproximo, ¿no? Entonces, si es pentágono regular, todos los lados van a ser congruentes. ¿Estamos bien hasta ahí? Pentágono regular. ¿Qué sucede con las diagonales? En un pentágono regular, todas las diagonales van a ser congruentes. ¿Sí? Todas, pues, ¿no? Por ejemplo, así, ¿ves? Se forma, pues, la estrella de 5 puntas. ¿Ya? Y entonces todas esas diagonales son congruentes, ¿correcto? Todas esas diagonales son congruentes. Eso es lo primero que debes de saber. Entonces, si tú ves acá AB, en esta carita, AB es una diagonal, ¿sí o no? AB es una diagonal, ¿correcto? Ya, y si tú vienes por acá, ¿sí? En esta otra cara, esta PQ también es otra diagonal. Entonces, si acá en esta otra cara la diagonal es bolita, acá también la diagonal tiene que ser bolita, pues. ¿Por qué? Porque todas las caras son congruentes. Entonces, todas las diagonales también son congruentes. Bolita y bolita. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué también debes de recordar en un pentágono regular? Que cuando tú trazas esta diagonal, por ejemplo, la diagonal siempre va a ser paralela a un lado del pentágono, ¿ves? O sea, se forma un trapecio isósceles, pues. Entonces, una diagonal siempre es paralela a un lado del pentágono, ¿ya? O sea, si tú vienes acá, por ejemplo, ¿no? Si tú vienes acá en esta carita que es sombreado, ¿ves? Este es diagonal. Entonces, este de azulito vendría a ser ¿qué cosa? Este de azulito vendría a ser ¿qué cosa? Paralelo pues a esta diagonal, ¿correcto? Paralelo a esa diagonal, ¿te das cuenta? ¿Estamos bien? Ya, ahora, la pregunta es calcular el ángulo que forman estas dos diagonales de rojo. ¿Ya? Calcular las diagonales pues de rojo. El, ¿Ya? Calcular el ángulo. Pero si te has dado cuenta, yo te pregunto, ¿estas diagonales de rojo son paralelas? No. ¿Son secantes? Tampoco. ¿Qué cosas son? Son alaviadas. Y para calcular el ángulo que forman dos alaviadas, ¿qué se hace? ¿Ah? Cuando forman dos, mira, acá hay dos alaviadas, mira, acá hay una rectita y acá hay otra recta. Esas dos rectas, ¿qué son? Rectas alaviadas, ¿sí? Rectas alaviadas. ¿Sí? Las dos son rectas alaviadas. Entonces, para ver el ángulo había un método. ¿Cuál era el método? Por un punto de la recta se trazaba la paralela. Eso está en la teoría, por si acaso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por acá yo le trazo la paralela, ¿ves? Por acá. Ahí está. Le trazo la paralela a esta recta, pues. Y el ángulo que forma la paralela y la recta es el ángulo que forman las alaviadas. Pero, profe, tengo que trazar la paralela siempre, pues. Siempre. Tienes que trazar sí o sí para que puedas ver el ángulo. Si no, no lo vas a poder ver. Es la única forma de ver el ángulo. ¿Ya? Entonces, con ese método yo tengo que encontrar acá, pues, el ángulo que forma estas dos líneas de rojo. ¿Cuál será?
¿Cuál será? Por ejemplo, mira, tengo que trazar la paralela, ¿ya? Entonces, si yo miro esta carita, yo ya sé de que esta diagonal de rojo es paralelo con ese lado, ¿sí o no? ¿Sí? Claro que sí, es paralelo con ese lado, pues. ¿Estamos bien? Es paralelo. Ahora, si yo por acá, ¿sí? Si yo por acá me voy a esta cara de encima, entonces, profe, si yo trazo por acá nuevamente la diagonal, esa diagonal, ¿sí? Al trazarse esa diagonal va a ser paralela a él, ¿sí? Va a ser paralela a este lado. Entonces, ¿qué cosa voy a tener? AB es paralelo a lo de azul. Y lo de azul es paralelo a esta otra diagonal. Ah, entonces se deduce que MQ, esta diagonal, también va a ser paralelo a esta diagonal de rojo. Y ya estarías cumpliendo tu objetivo, ¿ves? ¿Ves? Por este puntito de esta recta, mira, ya le trazaste la paralela. ¿Ves? Ya le trazaste la paralela. Entonces el ángulo que forma la paralela y la recta es el ángulo buscado, ¿ves? Ya está, así sería, ¿no? Por acá le he trazado la paralela. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? Ya está. Y ahora, pero esto es diagonal, pues la diagonal también es bolita. Y ahora si tú vienes a esta carita, mira que está aquí abajo, y unes M con P, esto también es diagonal, pues. Y esa diagonal va a tener que ser también bolita, pues. Conclusión, ese triángulo ha resultado ser ¿qué cosa? Equilátero. Por lo tanto, la respuesta sería 60. ¿Sí? 60. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta con esto? Bien, tomamos la fotito y ahora sí nos vamos al 1. ¿Ya está? Listo. Vámonos ahora sí, hemos hecho el 5, ya, el 1, el 1. Que más que todo es un problema teórico, más que hacer trazo y todo. A ver, ahí dibujamos el tetraedro. Mira, ahí es el tetraedro. Se ubica, dice, en la altura BH. Ahí está la altura BH, ¿ves? He trazado la altura. En esa altura se ubica el punto Q. Fíjate que no dice punto medio, ¿ah? Un punto cualquiera nada más. O sea que ese puntito, si yo quiero, lo coloco más abajo. Si yo quiero, lo coloco más arriba, donde yo desee. Puede estar donde yo quiera. No me dice nada. ¿Lo puedo colocar punto medio? Claro, si quieres. ¿Ya? La pregunta es el ángulo diedro que forman esas dos regiones de rojo. ¿Ves? Estas dos regiones de rojo van a formar un cierto ángulo, pues. ¿Qué ángulo es? A ver, tú mismo eres. A ver, te voy ayudando, ¿ya? Más que todo es teórico. Bueno, lo primero que voy a hacer es trazar las alturas. ¿Te acuerdas que en la teoría cuando hablamos del tetraedro, yo te dije que siempre traces estas alturas, la altura de la base, ¿sí? Y esa altura va a pasar por H y va a llegar al punto medio.
Entonces, de esta carita yo también trazo su alturita. Y esa alturita también va a llegar al punto medio. O sea, más o menos estaría quedando así, ¿ves? Trazo mi altura que pasa por el baricentro, llega al punto medio. Y la otra altura también va a llegar al otro punto medio. Llega ahí, pues. ¿Te das cuenta? Ya está. Ya, profe, ya. ¿Y de ahí qué más? Bueno, ahora hay que observar, pues. Ahora, recuerda tú que el plano, si te dice ese plano triangular, el plano no tiene tamaño, es infinito, ¿sí? Es infinito. ¿Te das cuenta? Es infinito. Eso simplemente es una representación. O sea, quiere decir que ese plano de rojito, o mejor dicho, esos dos planos de rojito no es de ese tamaño, ¿sí? Es por eso que yo he trazado esas alturas, pues, ¿sí? Yo he trazado esas alturas. Porque ahí te puedes dar cuenta de que este triángulo de rojo, el BQC, ese triángulo de rojo, pertenece, está dentro de este triangulazo, BTC. Es un pedacito, pues. Es como que si tuvieses así, tienes este triángulo así, ¿no? Por acá se ha trazado la altura del tetraedro y por acá se ha unido el punto Q. ¿Ves? Y tú tienes esto sombreado. ¿Te das cuenta? Entonces, este plano está dentro de este triángulo, más grande, pues. ¿Correcto? Entonces, decirme el ángulo que forma esta región sombreada es el mismo ángulo que me dijeran con todo este triángulo. ¿Por qué? Porque se trata del mismo plano. ¿Ya? Listo. Entonces, entendido eso, ahora voy a aplicar teorema de las tres. Como yo tengo aquí de Q, esto es perpendicular al plano, esto hace papel de la primera. Este pedacito HT hace papel de la segunda. Entonces yo de acá puedo trazar la tercera. ¿Sí? La tercera. Ahí está. ¿Te das cuenta? La tercera. Ahora quiero que observes esto. ¿Ya? Esta línea DA, ahí se termina el problema. Esta línea DA es perpendicular a este triángulo CTB. Es perpendicular, ¿por qué? Porque es perpendicular a dos rectas del plano. Puede ser esta y puede ser esta. ¿Está bien? Por acá le trazo la perpendicular, perpendicular con estas dos. ¿Está bien? Perpendicular con estas dos rectas. ¿Estamos bien? Perpendicular con estas dos. Ah, si es, recuerda la teoría, si es perpendicular con dos rectas secantes, y es perpendicular al plano. Entonces, esta línea de rojito, ¿ves? Es perpendicular con esta línea CT y también es perpendicular con BT. Entonces, ya es perpendicular a este plano. Listo, entonces ahí viene la teoría. También en ángulo diedro lo puse, ¿ah? Dije, como teorema, si tú tienes por acá un plano y tienes una recta perpendicular al plano, todo plano que contenga dicha recta será también perpendicular al plano. O sea, si yo por acá trazo un planito que contiene esa recta, este plano es perpendicular al plano dado. Entonces, si es perpendicular, ¿qué ángulo forman? 90. Profe, si yo trazo otro plano por acá, así, si trazas otro plano y contiene la recta, entonces como contiene la recta, también va a ser perpendicular al plano dado. ¿Estamos? También va a ser perpendicular al plano dado. Entonces, ¿el ángulo cuánto sería? 90. ¿Cierto? Ya, esa parte teórica la vamos a llevar ahora acá. ¿Sí? La vamos a llevar al problema.
A ver, ¿cómo sería? Por acá borramos. Quiero que observes eso. Entonces, este triángulo de rojito, ¿sí? Contiene a él, ¿sí? Contiene, mira, este plano de rojito, QAD, contiene a esta recta perpendicular, ¿sí? Entonces, si este plano contiene esta recta perpendicular, entonces, como esta recta es perpendicular a este plano, entonces, y este nuevo plano de rojo es perpendicular a ese plano, entonces el ángulo sería 90. De repente, así de manera triangular no se puede notar. Entonces, lo que voy a hacer aquí es tratar de dibujar el plano para que lo puedas ver así. No hace falta, pero más o menos así, ¿ves? Entonces, es como que si este plano estuviese así, ¿no? Vamos a tratar de algo así, ¿ves? Vamos a desaparecer este plano. A ver, algo así. Ahí creo que se nota mejor, ¿ves? Algo así. ¿Ves? Esta línea es perpendicular a este plano. ¿Sí o no? Esta línea. Es DA. Es perpendicular a este plano. Si es perpendicular a este plano, entonces este plano de moradito contiene a esta recta. Y como contiene esta recta, también va a ser perpendicular a este plano. Entonces, como es perpendicular a ese plano, el ángulo que van a formar sería 90. Voy a quitar el plano como se veía más o menos así, ¿ves? Este triangulito que ves acá es perpendicular a este plano triangular. Por lo tanto, el diedro que forman dichos planos sería 90, ¿no? 90 grados. Y esa sería la respuesta. No un problema más que todo teórico, ¿no? La teoría ahí prima bastante, ¿no? Y colorín colorado, chicos, este tema se ha terminado, ¿ya? Bien, tómale fotito, captura, nos vemos mañana con un nuevo tema. Ahí nos vamos quedando, ¿ya, chicos? Ahí nos quedamos. Nos vemos, Celina, nos vemos, cuídense, nos vamos a quedar ahí.